Un millonario regresa antes de tiempo y encuentra a su empleada con 2 bebés. Lo que descubre después cambiará sus vidas para siempre. El silencio era lo único que Ricardo Mendoza esperaba encontrar al cruzar el umbral de su mansión en las exclusivas colinas de San Ángel. Había regresado días antes de lo previsto de su viaje de negocios a Europa, cansado de las interminables reuniones y los falsos apretones de manos que caracterizaban el mundo corporativo. Su empresa tecnológica, Innovatech Solutions, acababa de cerrar el contrato más importante de su carrera, pero la victoria se sentía vacía. A sus 40 y tantos años, Ricardo había construido un imperio desde la nada. Huérfano desde pequeño, había luchado cada día por salir de la pobreza, convirtiendo su dolor en combustible para el éxito. Ahora, con más dinero del que podría gastar en varias vidas, se había vuelto meticuloso hasta el extremo, controlando cada aspecto de su mundo privado con la misma precisión que manejaba sus negocios. La puerta principal se cerró suavemente tras él. Sus zapatos de cuero italiano resonaron contra el mármol del recibidor mientras aflojaba su corbata. El jet lag pesaba sobre sus hombros, pero todo lo que quería era el silencio absoluto de su refugio personal. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar. Desde la cocina llegaban sonidos suaves, casi imperceptibles. Un murmullo rítmico que no lograba identificar. Ricardo frunció el ceño. Carmen, su empleada doméstica, tenía instrucciones muy claras. Nada de visitas, nada de ruido, nada que alterara la paz de su hogar. Había sido específico al respecto cuando la contrató meses atrás. Sus pasos se volvieron más decididos mientras se dirigía hacia la fuente del sonido. La cocina de diseño minimalista, con sus líneas limpias y electrodomésticos de última generación, siempre había sido su orgullo. Era el corazón de una casa que, irónicamente, carecía de calor humano. Lo que vio al entrar lo dejó completamente inmóvil. Carmen estaba de pie junto a la isla central, con 2 bebés acunados contra su pecho en un portabebés doble. Los pequeños no podían tener más de unos pocos meses, sus rostros angelicales enmarcados por mechones dorados que brillaban bajo la luz cálida de la cocina. Sus ojos grandes y curiosos parecían absorber todo a su alrededor, completamente ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Carmen, una mujer en sus 30 y tantos con una presencia serena que siempre había admirado, continuaba su trabajo como si nada hubiera pasado. Limpiaba la encimera con movimientos suaves y calculados, meciéndose ligeramente para mantener a los bebés tranquilos. No había notado su presencia. Ricardo sintió cómo la sangre se agolpaba en sus sienes. Su mundo perfectamente ordenado acababa de colapsar ante sus ojos. No tenía hijos, nunca los había querido, y había dejado muy claro que su casa era un santuario libre de las complicaciones que los niños traían consigo. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz le salió más áspera de lo que pretendía, cargada de una mezcla de shock e indignación. Carmen se congeló instantáneamente. Sus manos dejaron de moverse, pero mantuvo la compostura. Lentamente, giró hacia él, y Ricardo pudo ver en sus ojos una mezcla de miedo y determinación que no había visto antes. Señor Mendoza. Su voz era firme a pesar de las circunstancias. No esperaba que regresara tan pronto. Esa no es una explicación. Ricardo dio un paso hacia ella, su presencia imponente llenando el espacio. Te pregunté qué está pasando aquí. ¿Por qué hay bebés en mi casa? Los pequeños comenzaron a agitarse ante el tono elevado de su voz. Carmen instintivamente los acunó con más fuerza, susurrando palabras tranquilizadoras en voz baja. Era evidente que había cuidado de ellos antes. Sus movimientos eran naturales, maternales. Son los hijos de mi hermana, respondió finalmente, manteniendo la mirada fija en él. Sofía falleció hace poco tiempo en un accidente automovilístico. Su esposo, él no pudo lidiar con la pérdida y abandonó a los bebés. Ricardo sintió cómo su mundo se tambaleaba aún más. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué están en mi casa? Porque no tenía otra opción. La voz de Carmen tembló ligeramente, pero su postura permaneció erguida. Mi madre ha estado cuidándolos desde el funeral, pero su salud no es buena. Hace unos días se desmayó mientras cargaba a uno de los bebés. El doctor dijo que ya no puede con la responsabilidad física que implica cuidar gemelos. Eso sigue sin explicar por qué decidiste traerlos aquí sin mi permiso. Ricardo se acercó más, su sombra cubriendo a Carmen y los bebés. ¿Tienes idea de lo que esto significa?
¿De la responsabilidad legal en la que me has metido? Carmen levantó la barbilla desafiante. Sé que cometí un error al no pedirle permiso, pero estos bebés son mi familia. Santiago y Valentina son todo lo que me queda de Sofía. No voy a permitir que terminen en el sistema de adopción, separados y olvidados. Ese no es mi problema. La voz de Ricardo resonó por toda la cocina, haciendo que Santiago comenzara a llorar. El sonido agudo y desesperado del bebé cortó el aire como una navaja, y Ricardo sintió una punzada extraña en el pecho. Carmen comenzó a mecerse más intensamente, tratando de calmar a los gemelos. Tiene razón, señor Mendoza. No es su problema, pero tampoco es el problema de estos bebés haber perdido a sus padres. Tampoco es culpa de Valentina que su padre no haya podido enfrentar su dolor, y definitivamente no es culpa de Santiago que yo no tuviera a dónde más recurrir. Sus palabras golpearon a Ricardo como puños. Había algo en la forma en que Carmen defendía a esos niños, en la fiereza protectora de su voz, que removió memorias que había enterrado profundamente. No me importa cuáles sean las circunstancias, dijo, aunque su voz había perdido parte de su fuerza inicial. Violaste las reglas básicas de tu empleo. Trajiste responsabilidades no autorizadas a mi propiedad privada. ¿Y qué sugiere que haga? Carmen lo miró directamente a los ojos. ¿Que los abandone en la calle? ¿Que finja que no existen? Estos bebés no pidieron nacer, no pidieron perder a su madre, y ciertamente no pidieron que su padre los abandonara cuando más lo necesitaban. Ricardo sintió cómo su argumentación lógica comenzaba a tambalearse. Había construido su vida entera sobre la base de que las emociones eran debilidades, que los lazos familiares solo traían complicaciones. Pero mirando a Carmen, viendo la forma en que protegía a esos niños como una leona defendiendo a sus cachorros, algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. Esto no puede continuar, murmuró, más para sí mismo que para ella. Lo sé, respondió Carmen, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. Sé que no puedo seguir trayéndolos aquí. Sé que necesito encontrar otra solución. Solo necesito un poco más de tiempo para organizar algo más permanente. Ricardo la observó en silencio. Carmen no había intentado mentir o manipularlo. No había buscado excusas elaboradas o tratado de hacerlo sentir culpable. Simplemente había puesto todas las cartas sobre la mesa, aceptando las consecuencias de sus acciones mientras se mantenía firme en su convicción de proteger a los gemelos. ¿Cuánto tiempo han estado aquí?, preguntó finalmente. Esta es la primera vez, admitió Carmen. Mi madre tuvo otro episodio esta mañana. Los doctores dijeron que necesita reposo absoluto. No tenía a nadie más que pudiera cuidarlos hoy, y no podía faltar al trabajo. Usted dependía de que la casa estuviera perfecta para su regreso. La ironía de la situación no se le escapó a Ricardo. Carmen había arriesgado su empleo para cumplir con sus responsabilidades, tanto laborales como familiares, encontrándose atrapada entre dos mundos que demandaban su completa dedicación. Los gemelos habían vuelto a calmarse, sus pequeños puños aferrados a la tela de la blusa de Carmen. Valentina había cerrado sus ojos, mientras Santiago seguía despierto, sus ojos oscuros y brillantes, explorando curiosamente la cocina. Por un momento, Ricardo se encontró hipnotizado por la inocencia absoluta en esas pequeñas caras. No puedo permitir que esto vuelva a suceder, dijo finalmente, aunque su tono había perdido la dureza inicial. Carmen asintió, lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos. Entiendo perfectamente, señor Mendoza. Buscaré otra alternativa de inmediato. Ricardo se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando la escena. Su mente racional le decía que debería despedir a Carmen en ese mismo momento, que debería mantener los límites que había establecido tan cuidadosamente. Pero otra parte de él, una parte que había mantenido enterrada durante décadas, susurraba algo completamente diferente. La noche había caído sobre la mansión como un manto pesado, pero Ricardo no podía encontrar paz en su habitación. Las imágenes de Carmen con los gemelos se repetían en su mente como un disco rayado que se negaba a detenerse. Se había encerrado en su estudio después de la confrontación, tratando de sumergirse en informes financieros y proyecciones de mercado, pero las cifras se difuminaban ante sus ojos. Había despedido a Carmen con frialdad calculada, diciéndole que recogiera sus cosas y se marchara al día siguiente. Pero mientras las palabras salían de su boca,
Algo dentro de él se había rebelado contra su propia decisión. La forma en que ella había aceptado su destino sin súplicas ni dramáticos, simplemente asintiendo con dignidad mientras sostenía a los bebés más cerca de su pecho, lo había perturbado profundamente. A las 3 de la madrugada, Ricardo se rindió ante el insomnio. Se levantó de la cama y caminó descalzo hasta la ventana de su habitación que daba al jardín trasero. La luna llena iluminaba los meticulosos senderos de césped y las fuentes ornamentales que había mandado instalar años atrás. Todo era perfecto, ordenado, sin vida. Sus pensamientos derivaron inevitablemente hacia memorias que había mantenido bajo llave durante décadas. Su propia infancia en el orfanato, Esperanza Nueva, había sido una sucesión de días grises y noches solitarias. Recordaba vívidamente el día que llegó allí, con apenas 5 años, después de que un accidente automovilístico le arrebatara a sus padres de la forma más cruel. La ironía no se le escapaba. Los gemelos de Carmen habían perdido a su madre exactamente de la misma manera que él había perdido a la suya. Al amanecer, Ricardo tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Se vistió rápidamente y salió de la mansión antes de que Carmen llegara para recoger sus pertenencias. Tenía una misión que cumplir, algo que no había hecho en más de 2 décadas: regresar al lugar donde todo había comenzado. El orfanato Esperanza Nueva seguía en pie en el mismo barrio deteriorado donde lo había dejado. La fachada necesitaba una nueva capa de pintura, y el pequeño jardín frontal mostraba signos de abandono, pero la estructura principal permanecía sólida. Ricardo estacionó su automóvil de lujo frente al edificio, sintiendo cómo los años se desvanecían a su alrededor. La directora actual, una mujer mayor llamada Elena Vázquez, lo recibió con sorpresa y curiosidad mal disimulada. Pocos ex-residentes regresaban voluntariamente, y mucho menos en automóviles que costaban más que el presupuesto anual de la institución. «Señor Mendoza», dijo Elena mientras lo guiaba a través de pasillos que olían exactamente igual que en sus recuerdos. «¿Qué lo trae de vuelta después de tantos años?». Ricardo observó las paredes decoradas con dibujos infantiles y fotografías de graduaciones modestas. «Necesito recordar algunas cosas, y también quiero saber cómo está funcionando este lugar actualmente». Elena lo llevó a su oficina, un espacio pequeño pero organizado, donde archivos se apilaban hasta el techo. «Las cosas no han sido fáciles», admitió mientras servía café en tazas desportilladas. «La financiación gubernamental se ha reducido y las donaciones privadas escasean. Tenemos lista de espera para poder aceptar nuevos niños». «¿Lista de espera?». Ricardo frunció el ceño. «Sí, hay más niños necesitando hogar del que podemos proporcionar. Solo el mes pasado tuvimos que rechazar a 3 familias que querían entregar a sus bebés porque simplemente no tenemos espacio ni recursos». Las palabras de Elena cayeron sobre Ricardo como piedras. Pensó en Santiago y Valentina, en la desesperación que había visto en los ojos de Carmen, en las pocas opciones reales que tenía una mujer trabajadora enfrentando una crisis familiar. «¿Qué pasa con los bebés que no pueden aceptar?», preguntó, aunque temía la respuesta. Elena suspiró profundamente. «Intentamos conectar a las familias con otros orfanatos en ciudades vecinas, pero la mayoría están en situaciones similares. Algunos bebés, algunos se pierden en el sistema, cambian de hogar temporal en hogar temporal, nunca establecen vínculos reales». Ricardo sintió un nudo en el estómago. ¿Y las familias que se ven forzadas a entregar a los niños? Es devastador para todos los involucrados. He visto padres y familiares que se quedan en el estacionamiento durante horas después de entregar a un bebé, llorando en sus automóviles. La mayoría no lo hace por falta de amor, sino por falta de recursos. Mientras Elena hablaba, Ricardo recordó vívidamente sus primeros días en el orfanato. La confusión, el miedo, la sensación de haber sido abandonado por el mundo entero. Recordó a otros niños que llegaban en circunstancias similares, algunos tan pequeños que aún no sabían caminar. «¿Puedo ver las instalaciones?», preguntó. Elena lo guió a través del edificio. Los dormitorios estaban limpios pero claramente sobrepoblados. En el área de juegos, Ricardo observó a niños de todas las edades, interactuando con juguetes donados y libros de cuentos gastados. Sus risas llenaban el aire, pero él podía ver la melancolía en algunos rostros jóvenes, la misma expresión que recordaba en su propio reflejo décadas atrás.
En el área de bebés, Ricardo se detuvo abruptamente. Había al menos 12 cunas alineadas en 2 filas, cada una ocupada por un bebé o niño pequeño. Las cuidadoras, claramente abrumadas, se movían de cuna en cuna tratando de atender las necesidades básicas de cada pequeño. «Esta es nuestra área más desafiante», explicó Elena. «Los bebés requieren atención constante, y francamente no tenemos suficiente personal. Una cuidadora para 6 bebés no es ideal, pero es lo mejor que podemos hacer con nuestro presupuesto actual». Ricardo observó a una bebé que no podía tener más de unos meses, llorando en su cuna mientras una cuidadora atendía a otro niño al otro lado de la habitación. La pequeña agitaba sus bracitos desesperadamente, buscando el consuelo que no llegaba lo suficientemente rápido. «¿Qué pasó con sus padres?», preguntó señalando hacia la bebé. «Madre adolescente, familia la rechazó. El padre desapareció cuando se enteró del embarazo. Ella trató de cuidar a la bebé durante unos meses, pero no tenía apoyo ni recursos. Finalmente tomó la decisión más difícil de su vida». Las palabras resonaron en el pecho de Ricardo como campanas de iglesia. Pensó en Carmen, enfrentando una situación no muy diferente, luchando desesperadamente por mantener unida a su familia adoptiva. «Elena, ¿qué se necesitaría para mejorar significativamente las condiciones aquí?». Elena lo miró con curiosidad. «¿Se refiere hipotéticamente?». «No, me refiero específicamente». Elena sacó una carpeta de su escritorio cuando regresaron a la oficina. «Tengo un plan de mejoras que he estado desarrollando durante años, pero siempre ha sido más un sueño que una posibilidad real». Durante la siguiente hora, Elena le mostró proyecciones detalladas, renovación de instalaciones, contratación de personal adicional, programas de educación temprana, apoyo psicológico para niños traumatizados y un fondo de emergencia para ayudar a familias en crisis antes de que se vieran forzadas a entregar a sus hijos. «¿Cuánto?», preguntó Ricardo directamente. «Para implementar todo esto, estamos hablando de varios millones de pesos. Es una cantidad imposible para nosotros». Ricardo permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había visto y escuchado. Finalmente, sacó su teléfono y marcó el número de su abogado personal. «López, necesito que prepares inmediatamente una donación sustancial a una organización benéfica». «Sí, hoy mismo». Elena lo miró con asombro mientras Ricardo discutía números que superaban sus proyecciones más optimistas. Después de colgar, Ricardo se dirigió hacia Elena. «Tendrás tu financiación, pero necesito que me hagas un favor». «Por supuesto, señor Mendoza, lo que necesite. Quiero que mantengas un registro detallado de cada bebé que llegue aquí, especialmente aquellos cuyas familias estén considerando entregarlo por razones económicas. Quiero crear un programa de apoyo preventivo». Elena asintió vigorosamente, aún procesando la magnitud de lo que acababa de presenciar. Mientras Ricardo se preparaba para marcharse, Elena lo detuvo. «¿Puedo preguntarle qué lo motivó a hacer esto hoy?». Ricardo se quedó inmóvil en la puerta. «Ayer conocí a una mujer que arriesgó todo por proteger a 2 bebés. Me hizo recordar que hay batallas que valen la pena pelear, incluso cuando las probabilidades están en contra». Durante el viaje de regreso a su mansión, Ricardo reflexionó sobre las decisiones que había tomado en las últimas 24 horas. Había despedido a Carmen por violar sus reglas, pero ¿no había él violado sus propias reglas al donar una fortuna a un orfanato impulsivamente? La diferencia, se dio cuenta, era la motivación. Carmen había actuado por amor y necesidad desesperada. Él había actuado por... ¿qué exactamente? ¿Culpa? ¿Redención? O tal vez, por primera vez en décadas, por algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Al llegar a su casa, vio el automóvil modesto de Carmen en el camino de entrada. Su corazón se aceleró involuntariamente. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, tanto la de despedirla como la de lo que había hecho esa mañana. Entró a la casa y encontró a Carmen en la cocina, empacando silenciosamente sus pertenencias personales en una caja de cartón. No había rastro de los gemelos, y Ricardo sintió una punzada extraña de decepción. «Carmen», dijo suavemente. Ella se giró, y él pudo ver que había estado llorando, aunque su postura permanecía digna. «Señor Mendoza, termine temprano hoy para poder recoger mis cosas sin molestarlo. Necesitamos hablar». Carmen cerró la caja y se enderezó. «Si es sobre referencias laborales,
entiendo que probablemente no pueda proporcionarlas dadas las circunstancias. No es sobre referencias. Ricardo se acercó lentamente. Es sobre los bebés. Y sobre ti. Y sobre algunas decisiones que necesito reconsiderar. Por primera vez desde que había regresado, vio un destello de esperanza en los ojos de Carmen, seguido inmediatamente por cautela. El silencio en la cocina era tan espeso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Carmen mantenía sus manos firmemente apoyadas sobre la caja de cartón, como si fuera un escudo que la protegiera de lo que estaba por venir. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas que había derramado en soledad, ahora mostraban una mezcla de esperanza y terror que le partía el alma a Ricardo. «Los bebés», comenzó Ricardo, sintiendo como cada palabra pesaba una tonelada. «¿Dónde están ahora?» «Con mi madre», respondió Carmen, su voz apenas un susurro. A pesar de su condición, insistió en cuidarlos mientras yo venía a recoger mis cosas. Dice que prefiere colapsar cuidando a sus nietos adoptivos que vivir con la culpa de no haberlo intentado. Ricardo cerró los ojos por un momento. La imagen de una abuela enferma sacrificando su bienestar por dos bebés que ni siquiera eran técnicamente su responsabilidad lo golpeó como un martillo en el pecho. Era exactamente el tipo de amor incondicional que él nunca había experimentado. El tipo de conexión familiar que había observado desde lejos durante toda su vida. «Carmen, lo que voy a decirte va a sonar increíble», dijo, dando un paso hacia ella. «Esta mañana fui a un lugar al que no había regresado en 25 años. Ella levantó la vista, confundida por el cambio repentino de tema. Fui al orfanato donde crecí. Esperanza Nueva». Los ojos de Carmen se agrandaron con sorpresa. Ricardo nunca había compartido detalles de su pasado con ninguno de sus empleados. Para todos los efectos, su vida había comenzado cuando fundó su empresa. «Señor Mendoza, yo no sabía que usted...» «Perdí a mis padres en un accidente automovilístico cuando tenía 5 años», continuó Ricardo, ignorando la interrupción. «Exactamente la misma edad que aparenta tener Santiago. Pasé los siguientes 13 años de mi vida en ese lugar, viendo llegar y partir a cientos de niños, algunos adoptados por familias amorosas, otros simplemente trasladados a diferentes instituciones cuando cumplían la mayoría de edad». Carmen dejó caer sus manos de la caja, completamente absorta en la revelación. «Durante todos estos años, me convencí de que la soledad era una fortaleza, que no necesitar a nadie era una virtud. Construí mi imperio sobre la base de que las emociones eran debilidades y que los lazos familiares solo complicaban las decisiones racionales». Ricardo se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín perfectamente manicurado que se extendía más allá. «Pero ayer, cuando te vi con Santiago y Valentina, cuando escuché la pasión en tu voz mientras los defendías, algo dentro de mí se rompió. O tal vez, algo finalmente se arregló». Carmen permaneció inmóvil, temiendo que cualquier movimiento o palabra pudiera romper el hechizo de este momento de vulnerabilidad. Esta mañana, en el orfanato, vi bebés abandonados por familias que no tuvieron más opción. Vi cuidadoras abrumadas tratando de dar amor a una docena de niños a la vez. Vi el futuro que les esperaba a Santiago y Valentina si su familia se desmoronaba. Ricardo se giró hacia Carmen, y ella pudo ver lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos. «Doné 5 millones de pesos para mejorar las instalaciones y crear un programa de apoyo preventivo para familias en crisis. Pero cuando salí de allí, me di cuenta de que todo el dinero del mundo no puede reemplazar lo que tú estás ofreciendo a esos bebés. Una familia que los ama incondicionalmente». Carmen sintió como si el aire hubiera abandonado completamente sus pulmones. «No entiendo qué está tratando de decirme. Te estoy diciendo que cometí un error terrible al despedirte. Te estoy diciendo que quiero que te quedes. No solo como mi empleada doméstica, sino como parte de algo más grande». Las palabras colgaron en el aire entre ellos como puentes esperando ser cruzados. «¿Qué está proponiendo exactamente?». La voz de Carmen tembló con una mezcla de esperanza y incredulidad. Ricardo respiró profundamente, como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado. «Esta mansión tiene 8 habitaciones. 2 de ellas podrían convertirse fácilmente en una guardería y un área de juegos. Hay espacio suficiente para que tu madre viva aquí cómodamente, con acceso a la atención médica que necesita». Carmen se llevó una mano al pecho.
sintiendo como su corazón latía tan fuerte que pensó que podría escucharse en toda la casa. Pero más importante que el espacio físico, continuó Ricardo, necesito aprender algo que nunca tuve la oportunidad de experimentar. Necesito entender qué significa ser parte de una familia, incluso si es una familia no convencional formada por las circunstancias más extrañas. ¿Me está pidiendo que viva aquí, con los bebés, con mi madre? Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrar que el dinero puede usarse para algo más que acumular poder. Te estoy pidiendo que me ayudes a convertir esta casa vacía en un hogar lleno de vida. Carmen sintió como las lágrimas comenzaban a correr libremente por sus mejillas. Señor Mendoza, esto es más de lo que jamás podría haber soñado, pero necesito entender sus motivaciones. ¿Por qué está haciendo esto? Ricardo se acercó hasta quedar a solo unos pasos de distancia. Porque ayer me hiciste una pregunta que no he podido sacármela de la cabeza. Me preguntaste si sabía lo que les pasaba a los niños en el sistema, si sabía qué tan rápido desaparecían en una burocracia que no se preocupaba por ellos. Hizo una pausa, recolectando sus pensamientos. La verdad es que sí lo sabía. Lo sabía porque yo fui uno de esos niños. Y durante 30 años he estado fingiendo que esa experiencia no me marcó, que no me convirtió en alguien incapaz de formar conexiones reales con otros seres humanos. Carmen sintió como si estuviera presenciando el derrumbe de una presa emocional que había estado conteniendo décadas de dolor reprimido. Cuando vi la forma en que protegías a Santiago y Valentina, cuando escuché la determinación en tu voz al decir que no los abandonarías, sin importar las consecuencias, reconocí algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. ¿Qué reconoció? Reconocí lo que se siente tener a alguien que lucharía por ti sin condiciones. Algo que nunca tuve, pero que esos bebés tienen en ti y en tu madre. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso ni incómodo, sino lleno de posibilidades y nuevos comienzos. Hay algo más que necesitas saber, dijo Ricardo, sacando su teléfono. Esta mañana le pedí a mi abogado que investigara la situación legal de Santiago y Valentina. Carmen se tensó inmediatamente. El padre biológico, según los registros, nunca completó el proceso legal de renuncia a la patria potestad. Técnicamente, todavía es responsable de ellos, lo que significa que cualquier decisión sobre su futuro necesita su aprobación o una intervención judicial. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que si queremos asegurar la estabilidad legal de los bebés, necesitamos localizarlo y formalizar la transferencia de custodia. Mi equipo legal ya está trabajando en eso. Carmen se sintió abrumada por la magnitud de lo que Ricardo estaba ofreciendo. ¿Por qué está dispuesto a involucrarse en algo tan complicado? Ricardo sonrió por primera vez en días, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Porque por primera vez en mi vida, tengo la oportunidad de usar mis recursos para algo que realmente importa. Porque tengo la chance de evitar que 2 niños pasen por lo que yo pasé. ¿Y por qué? Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles de pronunciar. Porque creo que Santiago y Valentina podrían enseñarme algo que todos mis logros empresariales nunca pudieron. ¿Qué se siente ser necesitado no por mi dinero o mis conexiones, sino simplemente por ser humano? Carmen se acercó lentamente a Ricardo, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud y algo más profundo. Señor Mendoza, acepto su propuesta, pero con una condición. Ricardo levantó una ceja intrigado. Que pare de llamarme señor Mendoza cuando estemos hablando de familia. Mi nombre es Ricardo. Carmen sonrió a través de sus lágrimas. Está bien, Ricardo, pero yo también tengo una condición adicional. ¿Cuál? Que me permitas enseñarte todo sobre cuidar bebés, porque algo me dice que vas a necesitar muchas lecciones. Por primera vez en décadas, Ricardo se echó a reír de verdad. Una risa que brotó desde lo más profundo de su ser y llenó toda la cocina. Creo que acabas de describir la experiencia de aprendizaje más aterradora y emocionante de mi vida. Carmen comenzó a desempacar lentamente sus pertenencias de la caja de cartón. ¿Cuándo quieres conocer oficialmente a Santiago y Valentina? Ricardo miró su reloj y sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado desde que era niño en Nochebuena. ¿Qué tal si vamos ahora mismo a buscarlos? Carmen asintió, sintiendo como si estuviera a punto de embarcarse en la aventura más importante de su vida. Hay una cosa más que debes saber antes de conocerlos.
dijo Carmen mientras se dirigían hacia la puerta. ¿Qué? Valentina tiene una forma muy particular de mostrar afecto. Le gusta agarrar cabello. Ricardo se pasó una mano por su pelo perfectamente peinado y sonrió. Creo que es hora de que alguien desarregle un poco mi vida perfectamente ordenada. Mientras salían de la mansión juntos, ninguno de los dos podía imaginar que esta decisión no solo cambiaría sus vidas, sino que pondría en marcha una serie de eventos que pondrían a prueba cada fibra de su nueva y frágil alianza. El viaje hacia la casa de la madre de Carmen se sintió como el más largo de la vida de Ricardo, a pesar de que solo duró 30 minutos, a través de las calles congestionadas de la ciudad. Conducía su automóvil de lujo mientras Carmen le daba direcciones desde el asiento del pasajero, sus manos temblando ligeramente por los nervios que ambos compartían, pero ninguno se atrevía a verbalizar. «Dobla a la izquierda en la siguiente esquina», indicó Carmen, señalando hacia un barrio residencial modesto, donde las casas pequeñas se alineaban una junto a la otra como soldaditos de juguete. Era un mundo completamente diferente al de Ricardo, donde los jardines no tenían jardineros profesionales, y los automóviles estacionados mostraban signos evidentes de años de uso práctico, en lugar de exhibición de estatus. Ricardo estacionó frente a una casa de una planta con fachada de ladrillo desgastado y un pequeño jardín frontal, donde crecían flores silvestres sin ningún patrón específico. La pintura de la puerta principal se había descarapelado en varios lugares, pero las ventanas brillaban de limpieza y había macetas con plantas cuidadosamente mantenidas adornando el pequeño porche. «Esta es mi casa», dijo Carmen con una mezcla de orgullo y ansiedad. «No es mucho, pero mi madre la ha mantenido con amor durante más de 40 años. Es perfecta», respondió Ricardo sinceramente, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de esa declaración. Había algo cálido y acogedor en esa pequeña propiedad que su mansión, con todos sus lujos y comodidades, nunca había logrado transmitir. Antes de que pudieran salir del automóvil, la puerta principal se abrió y apareció una mujer mayor que claramente había estado vigilando su llegada desde la ventana. Doña Esperanza, como Carmen le había explicado durante el viaje, tenía 70 y pocos años, cabello completamente gris recogido en un moño sencillo, y ojos que irradiaban una calidez maternal que inmediatamente puso nervioso a Ricardo. «Mija, llegaste justo a tiempo», gritó doña Esperanza desde el porche, secándose las manos en un delantal casero. «Los pequeños acaban de despertarse de su siesta y están preguntando por ti en su propio idioma de bebés». Carmen salió rápidamente del automóvil y corrió hacia su madre, abrazándola con una intensidad que hablaba de todo el estrés y la incertidumbre que había estado cargando durante los últimos días. Ricardo las observó desde la distancia, sintiendo una punzada de envidia por la naturalidad de ese afecto incondicional. «Mamá, hay alguien que quiero que conozcas», dijo Carmen, volteando hacia Ricardo, quien había salido del automóvil pero permanecía inmóvil junto a la puerta del conductor, claramente fuera de su elemento. Doña Esperanza entrecerró los ojos, evaluando al hombre elegantemente vestido que acompañaba a su hija. «¿Este es el jefe del que me has hablado? ¿El que casi te despide por cuidar a nuestros angelitos?» Carmen se ruborizó. «Mamá, las cosas han cambiado. Mucho». Ricardo se acercó lentamente, extendiendo su mano de manera formal. «Señora, soy Ricardo Mendoza. Lamento mucho las circunstancias de nuestro primer encuentro». Doña Esperanza ignoró completamente la mano extendida y, en su lugar, para sorpresa total de Ricardo, le plantó un abrazo maternal que lo envolvió en aromas de canela, jabón de lavanda y algo indefiniblemente reconfortante que solo podían tener las cocinas donde se preparaba comida con amor genuino. «Ningún hombre que hace que mi hija llore necesita formalidades», declaró doña Esperanza, alejándose pero manteniendo sus manos sobre los hombros de Ricardo. «Pero cualquier hombre que está dispuesto a acompañarla de vuelta aquí para hacer las paces, merece una oportunidad de demostrar sus verdaderas intenciones». Ricardo se sintió completamente desarmado por la franqueza directa de la mujer mayor. En el mundo corporativo las conversaciones estaban llenas de subterfugios y maniobras estratégicas. Aquí, evidentemente, las cosas se decían sin rodeos. «Señora Esperanza, vengo aquí porque he tomado algunas decisiones que espero beneficien a toda su familia», comenzó Ricardo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Las decisiones se evalúan por sus acciones»,
no por sus palabras bonitas, respondió doña Esperanza sabiamente. Pero entremos antes de que los vecinos piensen que estamos montando un espectáculo gratuito en mi jardín. El interior de la casa era exactamente lo que Ricardo había esperado. Espacios pequeños pero meticulosamente limpios, muebles que claramente habían sido cuidados durante décadas, y fotografías familiares cubriendo cada superficie disponible. El aroma de café recién hecho y algo horneándose en el horno llenaba el aire, creando una atmósfera de hogar que Ricardo no había experimentado desde, nunca. «Los bebés están en el cuarto de atrás», explicó doña Esperanza, guiándolos a través de un pasillo estrecho decorado con fotografías de Carmen desde su infancia hasta la edad adulta. «He preparado un área improvisada para ellos, pero reconozco que mis viejos huesos no están diseñados para levantarse cada 2 horas durante las noches». Llegaron a una habitación pequeña que evidentemente había sido convertida en guardería temporal. 2 cunas pequeñas, claramente prestadas o compradas de segunda mano, estaban colocadas lado a lado cerca de la ventana. En una de ellas, Santiago estaba despierto, mirando fascinado un móvil casero hecho de figuras de papel colorido que colgaba sobre su cabeza. En la otra, Valentina dormía pacíficamente, con un pequeño puño cerrado presionado contra su mejilla. Ricardo se quedó paralizado en el umbral de la puerta. Ver a los bebés en el contexto de su hogar temporal, rodeados por el amor improvisado pero genuino de una abuela que había sacrificado su comodidad por su bienestar, lo golpeó con una emoción que no había anticipado. «¿Puedo?», comenzó, señalando hacia las cunas. «Por supuesto», sonrió Carmen, acercándose primero a Santiago. «Santiago, pequeño príncipe, hay alguien especial que quiero que conozcas». El bebé inmediatamente extendió sus bracitos hacia Carmen, emitiendo sonidos de alegría que llenaron la habitación de luz. Carmen lo levantó cuidadosamente, acunándolo contra su pecho antes de volverse hacia Ricardo. «Santiago, este es Ricardo. Va a ser parte de nuestra familia». Ricardo se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a algo sagrado que podría romperse con un movimiento brusco. Santiago lo observó con esos ojos grandes y curiosos que parecían ver directamente hasta el alma. «Hola, Santiago», murmuró Ricardo, su voz notablemente más suave que su tono habitual de negocios. Soy nuevo en esto de las familias, así que tendrás que tener paciencia conmigo». Como si hubiera entendido cada palabra, Santiago extendió una manita hacia la cara de Ricardo, tocando suavemente su mejilla con dedos diminutos, pero sorprendentemente fuertes. El contacto fue eléctrico para Ricardo, quien nunca había experimentado la confianza absoluta e incondicional que solo pueden ofrecer los niños muy pequeños. «Creo que le gustas», rió Carmen. «Normalmente es tímido con extraños». En ese momento, Valentina se despertó con un pequeño gemido, inmediatamente seguido por el tipo de llanto que indica hambre urgente. Doña Esperanza se movió hacia la cuna, pero Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo, se ofreció. «¿Puedo intentarlo?». Carmen y doña Esperanza intercambiaron una mirada de sorpresa, pero Carmen asintió. «Por supuesto, pero déjame mostrarte cómo sostenerla correctamente». Los siguientes minutos fueron una masterclass en cuidado básico de bebés, mientras Carmen guiaba pacientemente a Ricardo a través del proceso de levantar, sostener y calmar a Valentina. Las manos de Ricardo, acostumbradas a manejar documentos importantes y estrechar manos en reuniones de alto nivel, temblaron ligeramente mientras aprendía a apoyar la cabecita de la bebé y mantener su cuerpecito seguro contra su pecho. Valentina, después de unos momentos de evaluación silenciosa, aparentemente decidió que Ricardo era aceptable. Sus pequeños puños se aferraron a su camisa y gradualmente su llanto se calmó hasta convertirse en pequeños sonidos de contentamiento. «Eres un natural», comentó doña Esperanza, observando la escena con aprobación evidente. «Los bebés pueden sentir las intenciones genuinas». Ricardo sintió como si hubiera ganado el premio más importante de su vida. «¿De verdad?». «Completamente», confirmó Carmen, que ahora tenía a Santiago jugando con sus dedos. «Valentina no se calma tan fácilmente con extraños. Definitivamente te ha aceptado». Durante la siguiente hora, Ricardo experimentó una serie de primeras veces que nunca había imaginado. Ayudó a alimentar a los bebés con biberones que doña Esperanza había preparado con precisión militar. Aprendió la técnica apropiada para hacerlos eructar,
algo que encontró sorprendentemente satisfactorio cuando funcionaba, y hasta cambió su primer pañal bajo la supervisión experta de Carmen. «No está tan mal una vez que superas la sorpresa inicial», comentó Ricardo después de completar exitosamente el cambio de pañal de Santiago. «Espera hasta que experimentes un reventón completo», rió Carmen. «Esos requieren cambio completo de ropa y a veces una ducha». Doña Esperanza había estado observando silenciosamente todas estas interacciones, evaluando al hombre que había aparecido tan inesperadamente en sus vidas. Finalmente, se acercó a Ricardo mientras él sostenía a ambos bebés, uno en cada brazo, con la concentración intensa de alguien manejando explosivos. «¿Puedo hacerte una pregunta directa, Ricardo?» «Por favor», respondió, tratando de mantener su balance con los dos pequeños bultos que se movían constantemente. «¿Qué es lo que realmente quieres de esta situación? Porque estos bebés no son accesorios que puedes devolver cuando te aburras de jugar a la familia». La pregunta colgó en el aire como una espada. Carmen se tensó, preocupada de que la franqueza de su madre pudiera arruinar la frágil alianza que habían construido. Ricardo miró a Santiago y Valentina, luego a Carmen, y finalmente a Doña Esperanza. «Quiero aprender a ser el tipo de persona que estos niños merecen tener en sus vidas. Quiero usar mis recursos para asegurarme de que nunca se sientan abandonados o no deseados como yo me sentí. Y quiero...» Se detuvo, luchando con palabras que nunca había tenido que pronunciar antes. «Quiero sentir que mi vida significa algo más que números en cuentas bancarias y títulos corporativos. Quiero despertar cada mañana sabiendo que hay pequeñas personas que dependen de mí no por mi dinero, sino porque elegí estar presente en sus vidas». Doña Esperanza lo estudió durante un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. «Esa es la respuesta correcta. Pero las respuestas correctas son fáciles. Las acciones correctas, día tras día, durante años, esas son las que realmente cuentan». «Estoy dispuesto a aprenderlas», prometió Ricardo. «Entonces supongo que será mejor que comencemos a planificar cómo vamos a hacer que esto funcione», declaró Doña Esperanza prácticamente. «Porque estos bebés van a necesitar estabilidad, rutina y mucho amor constante». Carmen sintió como si acabara de presenciar un milagro. Su madre, la mujer que había criado 5 hijos con recursos limitados pero amor infinito, acababa de dar su bendición a la propuesta más increíble de sus vidas. «¿Esto significa que aceptas mudarte a la mansión con nosotros?», preguntó Carmen esperanzada. Doña Esperanza miró alrededor de la pequeña habitación que había sido su hogar durante décadas. Luego observó a Ricardo luchando adorablemente para mantener a 2 bebés satisfechos simultáneamente. «Significa que estos bebés necesitan todas las manos disponibles, y si este hombre está dispuesto a aprender, entonces supongo que esta vieja mujer está dispuesta a enseñar». Ricardo sintió como si acabara de ser admitido en el club más exclusivo del mundo, uno donde la membresía no se compraba con dinero, sino que se ganaba con corazón. «¿Cuándo empezamos?», preguntó. «Empezamos ahora», sonrió Carmen. «Porque Santiago necesita cambio de pañal otra vez y creo que es tu turno». Ricardo miró hacia abajo y efectivamente, Santiago le devolvió la mirada con una expresión que claramente decía sorpresa. «Bienvenido a la paternidad», rió Doña Esperanza. «Donde no hay horarios de oficina y los jefes pequeños nunca duermen cuando se supone que deben hacerlo». La mudanza a la mansión tomó 3 días completos, pero no por la cantidad de pertenencias que había que trasladar desde la modesta casa de Doña Esperanza. En realidad, todas sus posesiones cabían cómodamente en la parte trasera de 2 camionetas. El tiempo extra se debió a que Ricardo insistió en transformar completamente 2 habitaciones de la mansión antes de que llegaran los bebés, contratando a un equipo de diseñadores especializados en espacios infantiles para crear el ambiente más seguro y acogedor posible. La primera habitación se convirtió en una guardería que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Las paredes fueron pintadas en tonos suaves de crema y dorado, con murales artísticamente diseñados que representaban nubes esponjosas y pájaros en vuelo. 2 cunas de madera noble fueron posicionadas estratégicamente para permitir máxima supervisión, cada una equipada con monitores de alta tecnología que podían detectar hasta los cambios más sutiles en la respiración de los bebés. La segunda habitación se transformó en un paraíso de juegos y estimulación temprana, con pisos de goma suave,
juguetes educativos cuidadosamente seleccionados por expertos en desarrollo infantil, y una biblioteca completa de libros ilustrados. Ricardo había investigado obsesivamente cada elemento, leyendo artículos científicos sobre desarrollo cognitivo temprano hasta altas horas de la madrugada. Doña Esperanza observaba todas estas preparaciones con una mezcla de asombro y preocupación maternal. «Mi hijo», le dijo a Ricardo mientras supervisaba la instalación de un sistema de purificación de aire de grado médico. «Los bebés necesitan amor y atención, no laboratorios espaciales. Quiero asegurarme de que tengan todo lo que yo nunca tuve», respondió Ricardo, ajustando por quinta vez la posición de una mecedora ergonómica. «Quiero que cuando crezcan, sepan que fueron deseados, que alguien se preocupó lo suficiente como para preparar cada detalle de su llegada». Carmen, quien había estado organizando la ropa de bebé en armarios que parecían más grandes que su antigua habitación, se detuvo para observar a Ricardo. Había algo profundamente conmovedor en ver a este hombre poderoso, que comandaba respeto en salas de juntas internacionales, midiendo obsesivamente la altura de los cambiadores para asegurar la máxima seguridad. El primer día oficial de convivencia comenzó a las 5 de la mañana cuando Valentina decidió que era hora de desayunar, independientemente de lo que opinaran los adultos al respecto. Ricardo, quien normalmente no se levantaba antes de las 7, se encontró saltando de la cama al escuchar el llanto transmitido a través del sistema de intercomunicación que había instalado en su habitación. «Ya voy», murmuró, tropezando en la oscuridad mientras se ponía una bata que había comprado específicamente para estas emergencias nocturnas. Llegó a la guardería al mismo tiempo que Carmen, ambos con el cabello despeinado y expresiones de zombies recién despertados. «Buenos días, princesa», susurró Carmen, levantando a Valentina de su cuna. «¿Decidiste que el amanecer era demasiado tarde para tu horario?» Ricardo observó fascinado cómo Carmen navegaba la rutina matutina con eficiencia practicada. Cambio de pañal, preparación del biberón, posicionamiento correcto para la alimentación. Cada movimiento era fluido y natural, como una danza que había perfeccionado a través de semanas de práctica. «¿Puedo intentar alimentarla?», preguntó Ricardo tímidamente. «Por supuesto», sonrió Carmen, pasándole el biberón tibio. «Recuerda mantener la cabeza ligeramente elevada y rotar el biberón si se vuelve perezosa para comer». Mientras Ricardo se instalaba en la mecedora con Valentina, Santiago comenzó a agitarse en su cuna, claramente no dispuesto a ser ignorado, mientras su hermana recibía toda la atención. Carmen se acercó para atenderlo, pero doña Esperanza apareció en la puerta, ya completamente vestida a pesar de la hora temprana. «Déjame a este guerrerito», dijo, levantando a Santiago con la expertise de alguien que había criado múltiples hijos. «Ustedes dos necesitan aprender a trabajar en equipo si van a sobrevivir a los próximos años». Durante las siguientes 2 horas, la guardería se convirtió en un centro de actividad coordinada. Alimentación, cambio de pañales, tiempo de juego supervisado y la inevitable ronda de eructos que, según doña Esperanza, era crucial para prevenir cólicos. Ricardo absorbía cada lección como una esponja, tomando notas mentales sobre las preferencias individuales de cada bebé. Santiago, descubrió, era más vocal en sus demandas, pero se calmaba más fácilmente con música suave. Valentina era observadora y silenciosa, pero podía volverse increíblemente persistente cuando quería algo específico. Ambos tenían horarios de sueño que parecían diseñados por alguna entidad malévola para asegurar que nunca durmieran al mismo tiempo. «¿Es normal que sean tan diferentes?», preguntó Ricardo mientras cambiaba el pañal de Santiago con creciente confianza. «Cada bebé es una persona individual desde el momento que nacen», explicó doña Esperanza mientras organizaba la ropa limpia. «Estos dos pueden ser gemelos, pero ya tienen personalidades completamente distintas. Tu trabajo es aprender a conocer y respetar esas diferencias». Alrededor de las 9 de la mañana, cuando los bebés finalmente estaban alimentados, limpios y entretenidos con juguetes apropiados para su edad, el intercomunicador de la casa sonó. Era el portero de la entrada principal informando que había llegado una visita inesperada. «¿Esperas a alguien?», preguntó Carmen, notando cómo la expresión de Ricardo se ensombreció inmediatamente. «No», respondió tensamente, «y muy pocas personas conocen la dirección de esta casa». Carmen se hizo cargo de ambos bebés mientras Ricardo se dirigía a la entrada principal.
su mente corriendo a través de posibilidades. Su primera preocupación fue que alguien de su mundo corporativo hubiera descubierto su nueva situación doméstica. No estaba preparado para explicar la presencia de bebés y una familia adoptiva a socios de negocios que lo conocían como un soltero dedicado exclusivamente a la empresa. Pero la persona que encontró en la puerta principal era alguien completamente inesperado. Un hombre de aproximadamente su edad, vestido casualmente, pero con una postura que sugería autoridad oficial. Su rostro tenía una expresión seria que inmediatamente puso en alerta todos los instintos de Ricardo. «¿Señor Ricardo Mendoza?», preguntó el visitante. «Sí, ¿en qué puedo ayudarlo?». «Soy detective Luis Herrera de la División de Servicios Familiares. Necesito hablar con usted sobre 2 menores que creemos pueden estar residiendo en esta propiedad». El mundo de Ricardo se detuvo completamente. Santiago y Valentina. Alguien había reportado la situación, y ahora los servicios sociales estaban involucrados. Su mente inmediatamente saltó a las peores conclusiones: separación de los bebés, investigaciones legales, la destrucción de la frágil familia que apenas habían comenzado a formar. «Detective Herrera», respondió Ricardo, tratando de mantener su voz calmada. ¿Podría ser más específico sobre la naturaleza de su visita? Estamos siguiendo una pista sobre Santiago y Valentina Morales, gemelos de aproximadamente 6 meses de edad. Recibimos información de que podrían estar viviendo aquí sin la supervisión legal apropiada. Ricardo sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. ¿Puedo preguntarle quién proporcionó esa información? Es confidencial, pero puedo decirle que provino de alguien que afirma tener derechos parentales sobre los menores. En ese momento, Carmen apareció detrás de Ricardo, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. Su rostro había perdido todo el color, y Ricardo pudo ver el pánico comenzando a instalarse en sus ojos. «El padre biológico», susurró Carmen, más para sí misma que para los demás. El detective Herrera confirmó sus sospechas con un asentimiento. «Alejandro Morales se puso en contacto con nuestro departamento hace 2 días, alegando que sus hijos habían sido removidos de su custodia sin su consentimiento y que estaban siendo retenidos ilegalmente». «Eso es completamente falso», protestó Carmen, su voz cargada de indignación. «Él abandonó a sus hijos después del funeral de mi hermana. No ha intentado contactarlos o visitarlos en meses. Entiendo que esta es una situación emocional compleja», respondió el detective Herrera con profesionalismo cuidadoso. «Pero necesito verificar el bienestar de los menores y evaluar la situación legal actual». Ricardo intercambió una mirada rápida con Carmen. Podían escuchar a doña Esperanza en el fondo, claramente tratando de mantener a los bebés entretenidos y ajenos a la tensión que se estaba desarrollando en la entrada. «Detective, ¿qué exactamente necesita de nosotros?», preguntó Ricardo. «Necesito ver a los niños, verificar que están seguros y bien cuidados, y necesito entender los arreglos de custodia actuales. También necesito hablar con la persona que está actuando como su cuidadora principal». «Esa soy yo», dijo Carmen, enderezando sus hombros con determinación. «Soy Carmen Morales, hermana de su madre fallecida, Sofía Morales». El detective Herrera sacó una libreta y comenzó a tomar notas. «¿Y cuál es su relación legal con los menores, señora Morales?» «No tengo custodia legal formal», admitió Carmen, y Ricardo pudo escuchar la derrota comenzando a filtrarse en su voz. «Pero soy su única familia disponible y dispuesta a cuidarlos». «¿Y usted, señor Mendoza? ¿Cuál es su papel en esta situación?». Ricardo respiró profundamente, sabiendo que las próximas palabras podrían determinar el futuro de toda la familia que había estado tratando de construir. «Soy el empleador de Carmen, pero más importante, soy alguien que se ha comprometido a brindar apoyo financiero y emocional para asegurar el bienestar de estos niños». El detective Herrera levantó una ceja. «¿Apoyo financiero y emocional? ¿Podría elaborar sobre esa relación?». «Carmen y los bebés, junto con su madre, se han mudado a mi propiedad para que puedan tener acceso a mejores recursos mientras navegamos la situación legal. Tengo la intención de apoyar cualquier proceso de adopción o custodia legal que sea necesario». «Entiendo. ¿Puedo ver a los niños ahora?». Ricardo asintió, aunque su estómago se había convertido en un nudo de ansiedad. Guió al detective Herrera hacia la guardería, donde doña Esperanza había logrado mantener a Santiago y Valentina en un estado de contentamiento relativo.
La reacción del detective al ver la guardería elaboradamente diseñada fue inmediatamente evidente. Sus ojos se ampliaron mientras tomaba nota de los equipos de alta tecnología, los juguetes educativos cuidadosamente organizados y la atención meticulosa a cada detalle de seguridad y comodidad. «Esta es una configuración impresionante», comentó, acercándose a observar a los bebés. «Los niños claramente están siendo bien cuidados». Santiago y Valentina, aparentemente inconscientes de la gravedad de la situación, continuaron jugando con sus juguetes, ocasionalmente emitiendo los sonidos alegres que habían llenado la casa durante los últimos días. «¿Puede verificar que estos son efectivamente Santiago y Valentina Morales?», preguntó el detective, comparando los bebés con fotografías en su archivo. «Sí», confirmó Carmen. «Estos son los hijos de mi hermana». El detective pasó los siguientes 20 minutos haciendo una evaluación detallada. Verificó que los bebés estuvieran limpios, bien alimentados y sin signos de negligencia o abuso. Examinó las instalaciones de seguridad, los suministros médicos y la organización general del cuidado infantil. «Señora Morales», dijo finalmente, dirigiéndose a Carmen, «está claro que estos niños están recibiendo cuidado excelente. Sin embargo, el problema legal permanece. Su cuñado está demandando custodia inmediata». «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó Ricardo. «Significa que necesitamos resolver esta situación a través del sistema judicial. Mientras tanto, los niños pueden permanecer en su cuidado actual, pero necesito programar visitas regulares para monitorear la situación». Carmen sintió como si acabara de recibir un indulto temporal de una sentencia de muerte. «Detective», intervino Ricardo, «¿qué pasaría si pudiéramos demostrar que el padre biológico abandonó voluntariamente a los niños? Eso sería evidencia relevante en cualquier procedimiento de custodia, pero necesitarían documentación o testigos que puedan confirmar esa alegación». Ricardo intercambió otra mirada significativa con Carmen. Sabía exactamente qué tipo de investigación necesitaba comenzar, y tenía los recursos para hacerla exhaustivamente. «Entendemos», dijo Ricardo. «Cooperaremos completamente con cualquier investigación necesaria». Después de que el detective se marchó, la casa quedó envuelta en un silencio tenso. Los bebés, aparentemente exhaustos por toda la actividad inusual, se habían quedado dormidos en sus cunas. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Carmen, finalmente permitiendo que las lágrimas que había estado conteniendo comenzaran a fluir. Ricardo la rodeó con sus brazos, en un gesto que sorprendió a ambos por su naturalidad. «Vamos a luchar», dijo con determinación férrea. «Vamos a encontrar toda la evidencia que necesitemos para demostrar que este es el mejor lugar para Santiago y Valentina. Y vamos a asegurarnos de que nunca más tengan que preocuparse por la estabilidad de su familia». Doña Esperanza, que había estado observando la escena en silencio, se acercó y puso sus manos sobre los hombros de ambos. «Entonces será mejor que nos preparemos para la batalla de nuestras vidas», dijo con la sabiduría de alguien que había enfrentado muchas adversidades. «Porque estos bebés valen cada esfuerzo que tengamos que hacer». Los días siguientes a la visita del detective Herrera se sintieron como vivir en una montaña rusa emocional que nunca se detenía. Ricardo había contratado inmediatamente al bufete de abogados más prestigioso de la ciudad, dirigido por la legendaria abogada familiar, doctora Isabela Restrepo, una mujer cuya reputación por ganar casos imposibles era tan formidable como su presencia intimidante en las salas de audiencias. La primera reunión en las oficinas de Restrepo y Asociados tuvo lugar en un rascacielos del centro financiero, en una sala de conferencias con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de toda la ciudad. Ricardo, Carmen y doña Esperanza se sentaron alrededor de una mesa de caoba pulida mientras la doctora Restrepo revisaba meticulosamente cada documento relacionado con el caso. «La situación es más compleja de lo que inicialmente anticipamos», comenzó la doctora Restrepo, ajustando sus anteojos mientras examinaba los archivos. «Alejandro Morales ha contratado a un abogado que especializa en derechos parentales y están argumentando abandono temporal debido a trauma psicológico, no abandono permanente». Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que están alegando que el señor Morales estaba atravesando un período de duelo intenso después de perder a su esposa, y que su ausencia fue una respuesta temporal a una crisis emocional,
no una decisión consciente de renunciar a sus responsabilidades parentales. Ricardo se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose. ¿Están diciendo que puede simplemente aparecer meses después y reclamar a los niños como si nada hubiera pasado? Desafortunadamente, los tribunales tienden a ser muy protectivos de los derechos biológicos de los padres, especialmente cuando hay factores como duelo y trauma involucrados. Necesitamos construir un caso sólido que demuestre que el bienestar de los menores estaría mejor servido manteniéndolos en su custodia actual. Doña Esperanza, quien había permanecido silenciosa durante la explicación legal, finalmente habló. Doctora, con todo respeto, ese hombre no se apareció ni una sola vez en el funeral de mi hija. No ayudó con los arreglos, no consoló a los bebés cuando lloraban por su madre, y desapareció la misma noche que los trajimos a casa del hospital. Esa información es exactamente lo que necesitamos documentar, respondió la doctora Restrepo, tomando notas rápidamente. ¿Hay testigos que puedan confirmar su ausencia y falta de participación? Medio barrio estuvo en el funeral, declaró doña Esperanza con firmeza. El padre Francisco de la iglesia San Miguel, las vecinas que ayudaron con la comida, los compañeros de trabajo de Sofía. Todos pueden testificar que Alejandro se marchó sin decir palabra. Carmen añadió. También están los registros del hospital. Cuando Sofía murió, yo fui quien firmó todos los papeles de liberación para los bebés. Alejandro nunca apareció para reclamarlos o hacer ningún tipo de arreglo para su cuidado. La doctora Restrepo continuó tomando notas mientras desarrollaba su estrategia. Necesitamos más que testimonios sobre su ausencia inicial. Necesitamos evidencia de que los menores han establecido vínculos emocionales estables en su ambiente actual y que un cambio repentino sería perjudicial para su desarrollo. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó Ricardo. Evaluaciones psicológicas de especialistas en desarrollo infantil, reportes médicos que documenten el crecimiento y bienestar de los bebés bajo el cuidado actual, y testimonios de expertos sobre los efectos del trauma de separación en niños tan pequeños. Durante las siguientes semanas, la casa se convirtió en un centro de actividad frenética mientras preparaban su defensa legal. Doctores pediatras visitaron regularmente para documentar el desarrollo físico y emocional de Santiago y Valentina. Psicólogos infantiles realizaron evaluaciones detalladas, observando las interacciones entre los bebés y sus cuidadores actuales. Ricardo se sumergió en el proceso con la misma intensidad obsesiva que aplicaba a sus negocios más importantes. Contrató investigadores privados para documentar las actividades de Alejandro durante los meses de su ausencia. Ordenó análisis financieros para demostrar la estabilidad económica que podía ofrecer a los niños, y hasta se inscribió en clases de paternidad efectiva para demostrar su compromiso genuino. No puedo creer que esté tomando clases sobre cómo cambiar pañales cuando ya lo hago 3 veces al día, comentó Ricardo una noche mientras estudiaba manuales de desarrollo infantil en su oficina. Carmen, quien había entrado para traerle café, sonrió a pesar de la tensión constante que todos estaban viviendo. La doctora Restrepo dice que cada detalle cuenta. Además, nunca está de más aprender técnicas nuevas. ¿Técnicas nuevas? Creo que ya domino el arte de mantener a Valentina entretenida mientras cambio a Santiago, y viceversa. Eso se llama multitarea parental avanzada, rió Carmen. La mayoría de los padres tardan años en desarrollar esa habilidad. Su momento de levedad fue interrumpido por el sonido del intercomunicador de la casa. Era el portero informando sobre otra visita inesperada, pero esta vez el visitante era alguien que reconocían. Detective Herrera había regresado y no estaba solo. «Señor Mendoza», dijo el detective cuando Ricardo abrió la puerta, «me acompaña la trabajadora social María Elena Castillo. Necesitamos realizar una evaluación programada del hogar». La señora Castillo era una mujer de mediana edad con una expresión profesional, pero no hostil. Llevaba un maletín y una tablet para documentar su visita. Esta es una inspección de rutina para evaluar las condiciones de vida actuales de los menores y determinar si continúan cumpliendo con los estándares requeridos. Durante las siguientes 2 horas, la señora Castillo condujo la evaluación más exhaustiva que Ricardo había experimentado jamás. Examinó cada aspecto de la guardería, desde la temperatura ambiente hasta la organización de los medicamentos. Observó las interacciones entre los bebés y cada uno de sus cuidadores, tomando notas detalladas sobre patrones de apego y respuestas emocionales. Los niños claramente han desarrollado vínculos fuertes con todos los adultos en el hogar, comentó,
mientras observaba a Santiago alcanzar inmediatamente hacia Ricardo cuando lo vio entrar a la habitación. Esto es indicativo de un ambiente de cuidado consistente y amoroso. Pero entonces llegó la parte de la evaluación que todos habían estado temiendo. Necesito informarles que el señor Alejandro Morales ha solicitado oficialmente una visita supervisada con los menores, anunció la señora Castillo. Como padre biológico, tiene derecho legal a esa solicitud, y el tribunal ha aprobado una sesión inicial para la próxima semana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen sintió como si acabara de recibir una bofetada, mientras que Ricardo tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su compostura. ¿Qué implica exactamente una visita supervisada?, preguntó Ricardo con voz controlada. El señor Morales pasará 2 horas con los niños en un ambiente neutral, con un supervisor profesional presente para evaluar las interacciones y el nivel de comodidad de los menores con su presencia. Doña Esperanza, quien había estado preparando los biberones de la tarde, dejó caer la cuchara que estaba usando para mezclar la fórmula. Esos bebés no lo han visto en meses. Van a estar aterrorizados con un extraño. Entiendo la preocupación, respondió la señora Castillo con empatía genuina. Pero legalmente, debemos darle la oportunidad de demostrar que puede restablecer una relación parental apropiada. Después de que las autoridades se marcharan, la casa quedó envuelta en una atmósfera de ansiedad palpable. Los bebés, como si hubieran percibido la tensión de los adultos, estuvieron más inquietos esa noche, requiriendo turnos constantes de consolación y atención. ¿Y si se los lleva?, susurró Carmen a Ricardo mientras caminaban por el jardín después de que los bebés finalmente se durmieran. ¿Y si el tribunal decide que los derechos biológicos son más importantes que todo lo que hemos construido aquí? Ricardo se detuvo junto a la fuente ornamental que había sido su orgullo durante años, pero que ahora parecía completamente irrelevante comparada con la familia que había encontrado. No voy a permitir que eso suceda. ¿Pero qué podemos hacer? Somos 3 personas que aman a esos bebés contra un sistema legal que favorece la biología sobre las circunstancias. Tenemos algo que Alejandro no tiene, respondió Ricardo con determinación renovada. Tenemos documentación de meses de cuidado consistente, evidencia de vínculos emocionales establecidos y recursos para proporcionarles la mejor vida posible. ¿Y si eso no es suficiente? Ricardo tomó las manos de Carmen entre las suyas, un gesto que se había vuelto natural durante las semanas de crisis compartida. Entonces lucharemos más fuerte. Contrataré a cada experto necesario, apelaré cada decisión y moveré cada contacto que tengo en el sistema legal. No quiero que hagas esto solo por nosotros, dijo Carmen, su voz cargada de emoción. Ya has hecho más de lo que jamás podríamos haber esperado. No lo estoy haciendo solo por ustedes, admitió Ricardo. Lo estoy haciendo porque por primera vez en mi vida tengo algo que vale la pena proteger. Tengo una familia que quiero preservar, no solo por Santiago y Valentina, sino por mí mismo. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de llanto proveniente de la casa. Valentina había despertado, probablemente necesitando un cambio de pañal nocturno. «Mi turno», dijo Ricardo automáticamente, dirigiéndose hacia la casa. «Voy contigo», respondió Carmen. «Todo es más fácil cuando trabajamos en equipo». Mientras se dirigían hacia la guardería, ninguno de los dos sabía que al día siguiente recibirían noticias que cambiarían completamente la dinámica de su batalla legal. El investigador privado que Ricardo había contratado había descubierto información sobre Alejandro que nadie había anticipado, información que podría ser el factor decisivo en la lucha por el futuro de Santiago y Valentina. Pero por esa noche, en la tranquilidad de la guardería iluminada suavemente, mientras trabajaban juntos para calmar a una bebé inquieta, Ricardo y Carmen encontraron un momento de paz en medio de la tormenta que había consumido sus vidas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, murmuró Ricardo mientras acunaba a Valentina de vuelta al sueño. ¿Qué? Que hace solo unas semanas, mi mayor preocupación era si mi café matutino estaba a la temperatura perfecta. Ahora, mi día entero gira alrededor de los horarios de alimentación de 2 bebés. Y es la vida más significativa que he tenido jamás. Carmen sonrió en la penumbra, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Bienvenido a la paternidad real, Ricardo, donde las pequeñas victorias son las que realmente importan. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres,
Pero dentro de esa habitación, rodeados por el amor incondicional y la determinación compartida, habían creado su propio universo. Un universo que estaban dispuestos a defender sin importar el costo. La llamada llegó a las 6 de la mañana, despertando a Ricardo de un sueño inquieto plagado de pesadillas, sobre salas de tribunal y bebés llorando. El investigador privado, Marcos Villanueva, tenía esa urgencia en la voz que solo aparecía cuando había descubierto algo monumentalmente importante. «Señor Mendoza, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Encontré algo que va a cambiar todo el caso». Una hora después, Ricardo, Carmen y doña Esperanza se encontraban sentados en la oficina sobria de Villanueva, rodeados de archivos, fotografías y documentos esparcidos por todas las superficies disponibles. El investigador, un hombre meticuloso de 50 años con décadas de experiencia desentrañando secretos, tenía una expresión que mezclaba satisfacción profesional con genuina preocupación. «Lo que voy a mostrarles va a ser difícil de procesar», comenzó Villanueva, colocando una serie de fotografías sobre el escritorio. «Pero es evidencia que necesitan ver». Las primeras imágenes mostraban a Alejandro Morales en lo que claramente era un bar, rodeado de botellas vacías y con una expresión que indicaba intoxicación severa. Las fechas en las fotografías correspondían exactamente al período posterior al funeral de Sofía. Estas fueron tomadas por el personal del bar El Refugio durante las 3 semanas inmediatamente después de la muerte de su esposa, explicó Villanueva. Alejandro se convirtió en cliente habitual, llegando temprano en la tarde y permaneciendo hasta el cierre. Los empleados recuerdan específicamente que hablaba sobre haber perdido todo y que no podía enfrentar la responsabilidad. Carmen sintió náuseas mirando las imágenes. Mientras nosotros estábamos desvelándonos cuidando a bebés que lloraban por su madre, él estaba ahogando sus penas en alcohol. Pero eso no es lo peor, continuó Villanueva, produciendo otro conjunto de documentos. Después de rastrear sus movimientos durante los meses siguientes, descubrí que Alejandro no solo abandonó a sus hijos, también abandonó todas sus responsabilidades financieras. Los documentos mostraban una cascada de facturas impagas. Renta de la casa donde había vivido con Sofía, servicios públicos, tarjetas de crédito. Más devastador aún, había dejado sin pagar las facturas médicas finales del tratamiento de Sofía, obligando al hospital a enviar las deudas a cobranza. «Déjame entender esto», dijo Ricardo, su voz cargada de incredulidad. «¿Abandonó a sus hijos? ¿Desapareció durante meses y ahora aparece reclamando derechos parentales?» «Hay más», añadió Villanueva sombríamente. Durante su ausencia, Alejandro estuvo viviendo con una mujer llamada Patricia Vega, en una ciudad a 4 horas de aquí. Según los vecinos, él les dijo que era soltero y sin hijos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los fluorescentes en el techo. Doña Esperanza fue la primera en hablar, su voz temblando de indignación contenida. «¿Ese miserable le dijo a su nueva mujer que no tenía hijos, mientras mis nietos lloraban por un padre que nunca regresó? Según los testimonios que recogí, Alejandro construyó una vida completamente nueva, fingiendo que su pasado no existía. Solo regresó cuando aparentemente su relación con Patricia terminó y se encontró sin lugar donde vivir». Carmen se levantó bruscamente de su silla, caminando hacia la ventana para tratar de procesar la magnitud de lo que estaban escuchando. Todo este tiempo pensamos que tal vez estaba sufriendo, que tal vez necesitaba tiempo para procesar el duelo. Pero en realidad nos abandonó por completo para jugar a tener una vida nueva. Ricardo sentía como la rabia hervía en su pecho, pero también una extraña sensación de alivio. Esta evidencia era exactamente lo que necesitaban para demostrar que Alejandro había forfeiteado voluntariamente cualquier derecho a reclamar a los bebés. «¿Tenemos documentación de todo esto?», preguntó. «Testimonios firmados de empleados del bar, registros de residencia que prueban que vivía con Patricia, facturas impagas que demuestran abandono financiero completo, y testimonios de vecinos sobre sus declaraciones de ser soltero sin hijos». Villanueva produjo un archivo grueso lleno de declaraciones juradas, fotografías con fechas verificables y registros oficiales que pintaban un cuadro devastadoramente claro del abandono calculado de Alejandro. «Pero tengo que advertirles sobre algo más», añadió el investigador con expresión grave. «Mis fuentes indican que Alejandro no está actuando solo en esta demanda de custodia». «¿Qué quiere decir?»,
Al parecer, Patricia lo convenció de reclamar a los niños. Ella quiere adoptar bebés, pero tiene problemas de fertilidad, y vio esto como una oportunidad de tener una familia instantánea sin pasar por los procesos legales tradicionales de adopción. La revelación cayó sobre el grupo como una bomba nuclear. No solo se trataba de un padre arrepentido tratando de reconectarse con sus hijos. Era una pareja calculando cómo obtener bebés a través de manipulación legal. Esa mujer quiere a mis nietos como si fueran mascotas que se pueden reclamar de un refugio, murmuró doña Esperanza, su voz cargada de horror. Carmen regresó a su asiento, su rostro pálido pero sus ojos ardiendo con determinación renovada. ¿Cómo sabemos todo esto sobre Patricia? Porque cometió el error de hablar demasiado con sus amigas, explicó Villanueva con una sonrisa grim. Una de ellas, quien resulta que tiene conciencia, se acercó a mí cuando se enteró de mi investigación. Al parecer, Patricia se había estado jactando sobre cómo iba a conseguir bebés gratis a través de los derechos de su novio. Ricardo se puso de pie, caminando hacia la ventana donde Carmen había estado momentos antes. La ciudad se extendía ante él. Millones de personas viviendo sus vidas sin saber que en esta pequeña oficina se estaba decidiendo el destino de 2 bebés inocentes. ¿Qué tan sólida es esta evidencia legalmente?, preguntó. Muy sólida, confirmó Villanueva. Especialmente combinada con la documentación que ya tenían sobre el cuidado exemplar que los bebés han recibido en su hogar. Cualquier juez competente va a ver esto como abandono voluntario seguido por un intento calculado de recuperar a los niños por razones que no tienen nada que ver con su bienestar. Carmen sintió como si un peso gigantesco hubiera sido levantado de sus hombros. «Esto significa que podemos ganar. Significa que tenemos una oportunidad real», respondió Villanueva cuidadosamente. «Pero necesitan presentar esta evidencia correctamente, y necesitan estar preparados para que Alejandro y su abogado traten de desacreditar todo». Ricardo regresó al escritorio y comenzó a organizar metódicamente todos los documentos. «¿Cuándo podemos presentar esto a la doctora Restrepo?» «Ella ya está en camino», sonrió Villanueva. «La llamé antes de contactarlos a ustedes. Debería llegar en cualquier momento». Como si hubiera sido conjurada por sus palabras, la doctora Isabela Restrepo entró a la oficina con la presencia comandante que la había convertido en leyenda. Su expresión era la de un depredador que acababa de encontrar la debilidad de su presa. «Marcos, espero que tengas buenas noticias para mí», dijo, dejando caer su maletín sobre una silla libre. «Las mejores», respondió Villanueva, comenzando inmediatamente a presentar toda la evidencia que había recopilado. Durante la siguiente hora, la doctora Restrepo examinó cada documento, cada fotografía, cada testimonio. Sus ojos brillaban con la satisfacción de un estratega que veía todas las piezas del rompecabezas finalmente encajando en su lugar. «Esto es devastador para su caso», declaró finalmente. «No hay manera de que puedan explicar este nivel de abandono sistemático y calculado». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Carmen. «Ahora vamos a la guerra», respondió la doctora Restrepo con una sonrisa que habría intimidado a un tiburón. «Pero esta vez somos nosotros quienes tenemos todas las armas». Ricardo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentía que tenían una oportunidad real de proteger a Santiago y Valentina. «¿Cuándo presentamos esta evidencia?» «Inmediatamente. Voy a solicitar una audiencia de emergencia con el juez. Con esta evidencia, podemos argumentar que la visita supervisada programada debe ser cancelada hasta que se resuelva la cuestión del abandono». Carmen tomó la mano de Ricardo instintivamente, un gesto que se había vuelto natural durante las semanas de crisis compartida. «¿De verdad crees que podemos ganar esto?» La doctora Restrepo los miró con la confianza de alguien que había peleado y ganado batallas imposibles durante décadas. «Con esta evidencia no solo podemos ganar, podemos asegurar que Alejandro Morales nunca más pueda amenazar la estabilidad de esos niños». Mientras salían de la oficina del investigador, cargados con cajas de evidencia que podrían cambiar sus vidas, ninguno de ellos podía imaginar que las próximas 24 horas traerían una confrontación final que pondría a prueba no solo su determinación legal, sino la fuerza de los lazos familiares que habían construido contra todas las probabilidades. El sol de la mañana brillaba con una intensidad que parecía prometer nuevos comienzos, pero Ricardo sabía que antes de que pudieran reclamar su victoria,
Tendrían que enfrentar una última batalla que determinaría para siempre el futuro de la familia que habían construido desde las cenizas del abandono y la desesperación. La audiencia judicial se programó para 3 días después en el Tribunal de Familia del Centro Judicial. El edificio imponente de piedra gris se alzaba como un monumento a la justicia, pero para Carmen se sentía más como el escenario donde se decidiría si su mundo se haría pedazos o si finalmente encontraría la paz que había estado buscando durante meses. Ricardo había insistido en que toda la familia estuviera presente, incluyendo a Santiago y Valentina. «Quiero que el juez vea exactamente lo que está en juego», había declarado mientras se preparaban esa mañana. Los bebés, inconscientes de la gravedad de la situación, gorjeaban alegremente en sus asientos de automóvil mientras se dirigían hacia lo que podría ser la decisión más importante de sus jóvenes vidas. La sala de audiencias estaba llena de tensión palpable cuando llegaron. Alejandro Morales estaba sentado en el lado opuesto con su abogado, un hombre de aspecto severo que claramente había sido informado sobre la evidencia devastadora que estaba por presentarse. Junto a Alejandro se encontraba Patricia Vega, una mujer de 30 y tantos años, cuya presencia confirmaba todas las sospechas sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta demanda de custodia. El juez Roberto Maldonado, un hombre de 60 años con reputación de ser estricto pero justo, entró a la sala con la solemnidad que requería la ocasión. Su experiencia de 3 décadas en casos de familia era evidente en la forma metodical con que organizó los documentos ante él. Esta audiencia se convoca para determinar la custodia temporal y permanente de los menores Santiago y Valentina Morales, anunció el juez Maldonado. Doctora Restrepo, entiendo que tiene evidencia significativa que presentar. Sí, su señoría. La evidencia que vamos a presentar demuestra un patrón sistemático de abandono que va mucho más allá del duelo temporal, alegado por la parte demandante. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Restrepo presentó meticulosamente cada pieza de evidencia que Villanueva había recopilado. Fotografías de Alejandro en estado de intoxicación, mientras sus hijos necesitaban cuidado. Registros de residencia que probaban que había establecido una nueva vida ocultando la existencia de sus hijos. Facturas médicas impagadas que demostraban abandono financiero completo. Pero el momento más devastador llegó cuando llamó a testificar a Sandra Mejía, la amiga de Patricia que había contactado al investigador privado. Señora Mejía, comenzó la doctora Restrepo, ¿puede decirnos qué le comentó la señora Vega sobre sus planes relacionados con los menores Santiago y Valentina? Sandra, una mujer nerviosa pero decidida a decir la verdad, respiró profundamente antes de responder. Patricia me dijo que había encontrado la manera perfecta de conseguir bebés sin tener que pasar por el proceso de adopción. Dijo que Alejandro tenía derechos sobre 2 bebés y que iba a reclamarlos para que ella pudiera ser madre. ¿Mencionó específicamente algo sobre el bienestar de los niños o su situación actual? No, nunca. Solo hablaba de cómo finalmente iba a tener la familia que siempre había querido, sin importar que los bebés ya tuvieran una familia que los amaba. El testimonio cayó sobre la sala como una bomba silenciosa. Incluso el abogado de Alejandro pareció visiblemente incómodo con la revelación de las verdaderas motivaciones detrás de su caso. Cuando llegó el turno de Alejandro para testificar, la doctora Restrepo fue despiadada en su interrogatorio. Señor Morales, ¿puede explicar al tribunal por qué consideró apropiado establecer una nueva relación romántica, donde se presentó como soltero sin hijos mientras sus bebés estaban siendo cuidados por otros? Alejandro tartamudeó, claramente no preparado para la directez de la pregunta. Yo estaba atravesando un momento muy difícil. No estaba pensando claramente. ¿Durante cuánto tiempo exactamente duró este periodo de no pensar claramente? ¿Fueron los 4 meses completos que vivió con la señora Vega? Estaba de duelo. Señor Morales, ¿en algún momento durante esos 4 meses contactó a la familia de su esposa fallecida para preguntar sobre el bienestar de sus hijos? No, pero ¿contribuyó financieramente de alguna manera al cuidado de Santiago y Valentina durante su ausencia? No tenía recursos. Sin embargo, tenía recursos suficientes para mantener una relación y vivir con otra persona. ¿Es correcto? El interrogatorio continuó demoliendo sistemáticamente cada argumento que Alejandro intentaba presentar. Para cuando la doctora Restrepo terminó,
Había quedado claro que no había justificación alguna para el abandono sistemático y calculado de sus responsabilidades parentales. Luego llegó el momento que todos habían estado esperando y temiendo. El testimonio de Carmen. «Señora Morales», comenzó suavemente la doctora Restrepo, ¿puede describir al tribunal cómo llegaron Santiago y Valentina a estar bajo su cuidado? Carmen respiró profundamente, mirando hacia donde Ricardo sostenía a Valentina, mientras doña Esperanza calmaba a Santiago. «Mi hermana Sofía murió en un accidente automovilístico. En sus últimos momentos conscientes en el hospital, me hizo prometer que cuidaría a sus bebés sin importar lo que pasara. ¿Y dónde estaba el señor Morales durante este tiempo? Desapareció la noche del funeral. Los bebés estaban llorando, confundidos, necesitando consuelo, y él simplemente se marchó sin decir una palabra. ¿Intentó contactarlo? Múltiples veces durante las primeras semanas. Su teléfono estaba desconectado, no respondía mensajes, y sus vecinos dijeron que había abandonado su casa sin dejar dirección de contacto. ¿En algún momento durante los meses siguientes recibió algún tipo de comunicación o apoyo de él? Nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un peso para ayudar con gastos médicos o alimentación. Fue como si hubiera decidido que sus hijos ya no existían». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen mientras continuaba. «Esos bebés me necesitaban. Lloraban por su madre, estaban confundidos y asustados, y yo era lo único estable que tenían en el mundo. No iba a abandonarlos como lo hizo su padre». ¿Puede describir cómo ha sido su relación con los menores durante estos meses? «Son mi vida», respondió Carmen sin vacilación. Santiago ríe cuando me ve llegar por las mañanas. Valentina se calma inmediatamente cuando la acuno. Conozco cada una de sus expresiones, cada sonido que hacen, cada preferencia alimentaria. Son mis hijos en todo excepto en biología. Cuando llegó el turno de Ricardo para testificar, su presencia comandó inmediatamente la atención de toda la sala. «Señor Mendoza», comenzó la doctora Restrepo, ¿puede explicar al tribunal su motivación para involucrarse en esta situación? «Su señoría, crecí en un orfanato después de perder a mis padres en un accidente similar al que sufrió la madre de estos bebés. Sé exactamente lo que se siente ser abandonado por el mundo, y cuando vi la dedicación de Carmen hacia Santiago y Valentina, reconocí algo que nunca tuve: una familia dispuesta a luchar incondicionalmente por sus miembros». «¿Cuál es su relación actual con los menores?» Ricardo miró hacia donde los bebés estaban siendo cuidados por doña Esperanza. «Son mis hijos, no por sangre, sino por elección. Los alimento cuando tienen hambre, los consuelo cuando lloran. Celebro cada pequeño logro en su desarrollo. He reorganizado completamente mi vida alrededor de sus necesidades porque merecen tener adultos comprometidos con su bienestar. ¿Está preparado para asumir la responsabilidad legal y financiera completa por estos niños?» «Completamente. Ya he establecido fondos educativos para ambos. He reorganizado mi testamento para incluirlos como beneficiarios, y he hecho arreglos para asegurar que siempre tengan todo lo que necesiten para prosperar». El juez Maldonado había estado observando silenciosamente durante todo el testimonio, ocasionalmente mirando hacia donde Santiago y Valentina interactuaban pacíficamente con doña Esperanza. Los bebés, durante toda la audiencia, habían permanecido calmados y contentos, claramente cómodos con las personas que habían sido sus cuidadores constantes. ¿Algo más, doctora Restrepo? «Sí, su señoría. Me gustaría que el tribunal observe la reacción de los menores hacia las diferentes personas presentes hoy». Con permiso del juez, Carmen se acercó a donde estaban los bebés. Inmediatamente, Santiago extendió sus bracitos hacia ella, emitiendo sonidos alegres de reconocimiento. Valentina se acurrucó contra su pecho como si fuera el lugar más natural del mundo. Luego Ricardo se acercó, y ambos bebés reaccionaron con igual entusiasmo, claramente reconociéndolo como una figura paterna amorosa y estable. Finalmente, el juez Maldonado pidió que Alejandro se acercara a los bebés. La reacción fue inmediata y desgarradora. Ambos niños comenzaron a llorar, extendiéndose desesperadamente hacia Carmen y Ricardo, claramente angustiados por la presencia de este extraño. «Es suficiente», declaró el juez Maldonado suavemente. Después de una pausa para deliberación que se sintió como una eternidad, el juez Maldonado regresó a la sala.
En mis 30 años presidiendo casos de familia, raramente he visto evidencia tan clara de abandono voluntario, seguido por vínculos de apego tan fuertes con cuidadores alternativos, comenzó. Los menores Santiago y Valentina Morales han encontrado estabilidad, amor incondicional y recursos excepcionales en su hogar actual. Carmen sintió como si su corazón fuera a explotar de ansiedad. Por lo tanto, es la decisión de este tribunal que la custodia temporal y permanente de los menores sea otorgada a Carmen Morales, con Ricardo Mendoza designado como cotutor legal. Además, se ordena la terminación permanente de los derechos parentales de Alejandro Morales basándose en evidencia clara de abandono voluntario y sistemático. La sala estalló en silencio absoluto seguido por los sollozos de alivio de Carmen. Ricardo sintió como si acabara de ganar el caso más importante de su vida. No en una sala de juntas, sino en una sala de tribunal luchando por el derecho a ser padre. Doña Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurró una oración de gratitud mientras acunaba a los bebés que oficialmente se habían convertido en sus nietos adoptivos. Además, continuó el juez Maldonado, este tribunal recomienda que los señores Morales y Mendoza consideren formalizar una adopción legal para proporcionar máxima seguridad jurídica a estos menores. Semanas después, en la misma guardería donde Ricardo había aprendido por primera vez lo que significaba cambiar un pañal, la familia celebraba el primer cumpleaños de Santiago y Valentina. La habitación estaba llena de globos, decoraciones festivas y el sonido de risa genuina. Los bebés, ahora oficialmente hijos de Carmen y Ricardo, gateaban por el suelo explorando juguetes nuevos, mientras 3 adultos que habían elegido ser familia los observaban con amor incondicional. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Ricardo a Carmen mientras observaban a Valentina intentar caminar hacia él con pasos tambaleantes. ¿Qué? Que intenté construir un imperio durante toda mi vida, pero mi verdadero legado terminó siendo 2 bebés que ni siquiera comparten mi ADN pero que llevan mi corazón completo. Carmen sonrió, observando a Santiago babucear felizmente mientras doña Esperanza le cantaba canciones de cuna. Sofía estaría tan orgullosa de saber que sus bebés encontraron exactamente la familia que ella habría elegido para ellos. En el jardín, visible a través de las ventanas de la guardería, Ricardo había mandado plantar un rosal especial en memoria de Sofía, con una placa que decía, «En memoria de una madre cuyo amor continúa floreciendo en sus hijos». Esa noche, después de que los bebés se durmieran y doña Esperanza se retirara a su habitación, Ricardo y Carmen se sentaron en el jardín bajo las estrellas, reflexionando sobre el viaje extraordinario que los había convertido de extraños en familia. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida tomaría esta dirección?, preguntó Carmen. Jamás, admitió Ricardo. Pero tampoco imaginé que la felicidad real no venía de acumular riqueza, sino de compartir amor incondicional con personas que eliges como familia. ¿Y ahora? Ahora sé que los bebés abandonados pueden encontrar padres que los amen, que las familias se pueden formar de las maneras más inesperadas, y que a veces las mejores decisiones de tu vida vienen disfrazadas como las crisis más aterradoras. Mientras las luces de la ciudad brillaban a la distancia, dentro de la mansión que se había transformado de casa vacía en hogar lleno de vida, Santiago y Valentina dormían pacíficamente, rodeados por el amor de 3 adultos que habían demostrado que la verdadera familia se construye con corazón, no con biología. Y en algún lugar entre el llanto de bebés a las 3 de la mañana y las risas compartidas durante desayunos caóticos, Ricardo Mendoza había encontrado algo que todo su dinero nunca había podido comprar. Una familia que lo amaba simplemente por elegir estar presente, y la paz que viene de saber que su vida finalmente tenía el propósito más importante de todos: proteger y nutrir el futuro de 2 pequeñas personas que habían convertido su mundo perfectamente ordenado en el caos más hermoso que había experimentado jamás.